Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Hola, buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Yo creo que, Ricardo, tienes que bajar un poquito tu pantalla, o sea, el techo, ¿no? A no ser que te acerque. Ahí sí, ahí Ahí sí. sí, ya. ¿Cuánto tenemos? 71. Voy a dar inicio entonces ya. 74. ¿Están entrando todavía, Daniel? ¿Está dejando entrar a Entrando todos poco los a que están poco. en espera ahí? Sí, pero sí, lo estoy admitiendo a medida que van entrando. Ya somos 76. Ya, voy a... Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes hoy día? Espero que bien. Nosotros acá muy contentos en Santiago con tanta lluvia. Eh, Ya. Hoy día tenemos el honor de tener al doctor Ricardo Armisen con nosotros. Él es profesor investigador del Centro de Genética y Genómica del Instituto de Ciencias e Innovación de Medicina, ICI, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Él es médico de formación, después hizo un doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Chile y después se fue a hacer un largo postdoctorado de 4 años en neurobiología y genética al Howard Hughes Medical Institute del State University of New York en Stony Brook. Su línea de investigación es genómica funcional del cáncer y mucho en línea de precisión, y es lo que vamos a ver hoy día en esta metodología de ciencia abierta en el open source software. Se ha especializado en cómo documentar la información, ¿no? Eso es lo que nos va a mostrar más bien hoy día. Eh, Así que le doy la palabra, y es un gusto tenerte con nosotros hoy día, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Denise, por la invitación y por la presentación. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Claro, yo llegué un poco a la metodología de la ciencia abierta del open software porque, bueno, porque es una necesidad, ¿no es cierto? Y quizás con el avance del tiempo hemos entendido que no solo es un requisito en el caso de la investigación científica, sino también es algo bueno que promueve, que favorece el desarrollo de lo que hacemos y nos pone a nosotros, somos un gran beneficiario de la ciencia abierta, hacemos uso intensivo de los datos generados por otros grupos de investigación y hacemos un esfuerzo por, ¿no es cierto?, poner a disposición de la comunidad científica también nosotros lo que hacemos. Pero como todo en la vida, para llegar a ese punto hay que hacer algunos recorridos, ¿no es cierto? Hay que tomar algunas consideraciones. Así que en esta sesión, ¿no es cierto? Vamos a revisar algunas consideraciones sobre el por qué la recolección de data es un tema que es importante esto parte el ciclo de los datos y que en fondo entendiendo por dato cualquier cosa que es producto de la investigación en el contexto de lo que yo hago, ¿no es cierto? Hay que recolectarlos, hay que documentarlos, hay que guardarlos, hay que administrarlos, hay que compartirlos, etcétera. Vamos a ver un poco también cuáles son las exigencias, por llamarlas tanto regulatorias o de las agencias de financiamiento y las recomendaciones internacionales a este respecto, cuál es la expectativa en el siglo XXI respecto a qué hacemos con los datos de nuestro trabajo. Y esto tiene que ver con, y modifiqué un poco aquí la diapositiva para acomodar algunas ideas, cómo proveer la información de cómo fue obtenida, cómo fue recolectada, dónde fue almacenada, cómo fue analizada y agregué ahí y dónde está. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea, ¿no es cierto?, es que puede ser potencialmente útil para otros grupos de investigación y para contestar otras preguntas. Entonces vamos a partir un poco por el final. Hoy yo trabajo en genómica del cáncer, por lo tanto, la mayoría de los ejemplos que les voy a dar son de esa área, así que les pido disculpas si si tienen otras áreas de interés, pero la verdad es que la variación genética humana, la asociación entre genotipos y fenotipos en enfermedad, toda esa información que es cuantiosa, compleja, extensa, se ha ido almacenando, ¿no es cierto?, en distintos lugares en la web, en distintas plataformas, en distintos formatos.
Y es un mundo muy diverso y en desarrollo. Yo no podría decir que yo diría que ahora recién se está ordenando un poco gracias a esfuerzos como los identificadores de objetos digitales, los repositorios de datos institucionales, ya sean a nivel país, a nivel continente. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea tiene un esfuerzo de captura de datos, en este caso datos genéticos, ¿no es cierto?, a través de un organismo único que se llama el Archivo Europeo de Genotipos y Fenotipos. Los norteamericanos tienen algo similar, la base de datos de genotipos y fenotipos que se llama DBGAP. Y esos esfuerzos, ¿no es cierto?, lo que pretenden es recolectar los datos, vamos a llamarlo, lo menos procesados posibles o lo más crudos, si ustedes me permiten esa palabra. Y por supuesto, los datos genéticos, que son los que yo me especializo, tienen un formato muy crudo y posteriormente de eso vienen diversos niveles de análisis primario, secundario y terciario. Y los análisis secundario y terciario habitualmente es la manera de compartir los estándares a través de las publicaciones, ¿no? Cuando ustedes publican un trabajo científico, ¿no es cierto? Bueno, ahí en ese trabajo van a encontrar suficiente información y suficiente datos de entrada como para reproducir los análisis secundarios y terciarios. Pero habitualmente la data que sería la data cruda, que es sujeta del análisis primario, habitualmente no está disponible a través de las publicaciones, sino que está disponible a través de repositorios, y además el acceso a esos datos cuando son de origen, por dos razones. Una, porque muchas veces se originan de pacientes o de individuos voluntarios, y esos individuos, ¿no es cierto?, consienten el uso de sus datos en una diversidad de combinaciones, posibilidades, en fin, puede ser complejo, ¿no es cierto?, haber de todo. Y ese consentimiento establece bordes, condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, estos datos pueden ser usados en la investigación original o eventualmente pueden ser usados en otras investigaciones. Y eventualmente también los datos, ¿no es cierto?, pueden estar sujetos a restricciones comerciales. Por ejemplo, el estándar europeo de investigación financiada por la industria, ¿no es cierto?, dice que los datos pueden tener un embargo de hasta, no quiero mentir, pero del orden de 2 a 3 años. Habitualmente esos embargos se levantan antes porque, bueno, los datos se publican, en fin, se utilizan y la compañía que los generó ya obtuvo el beneficio o la ventaja competitiva que esperaba tener con el acceso a esos datos y eventualmente no ve mayor sentido en no ponerlos a disposición del resto de la comunidad científica, pero eso también puede generar, ¿no es cierto?, limitaciones al acceso a los datos o procedimientos de acceso a los datos que pueden llegar a ser bastante engorrosos. Y ahí, bueno, yo siempre he agradecido de NIS y la Universidad del Desarrollo que nos han apoyado ya en como 7 solicitudes de acceso a datos a través de esto que se llama Material Transfer Agreement o Data Transfer Agreement, ¿no es cierto?, donde las instituciones se ponen de acuerdo en las condiciones, ¿no es cierto?, las condiciones de cuidado, uso, confidencialidad, en fin, que se le puede dar a estos datos, y todos esos acuerdos pueden tener cláusulas, puede ser bastante complejo, requiere abogados, en fin, es un mundo, pero bueno, pero el esfuerzo va hacia la amplitud, no va hacia el cierre, es lo que les cuento, pero para que estén preparados de que todos estos datos que están accesibles, públicos, son útiles, son tremendamente útiles, pero no son de primera línea. Es decir, ya ha pasado un tiempo desde que fueron generados y las personas que los generaron los han explotado para efectos comerciales o de publicaciones y otros. Y la tendencia es que ese ciclo sea cada vez más corto. Entonces después van a tener, en este esquema, ¿no es cierto?, que les muestro aquí un poco fancy, van a tener proveedores de acceso a la tecnología, que básicamente hoy por hoy son empresas del tipo Amazon Cloud, Google Cloud u otras empresas, les nombro las dos que son más importantes en el mercado, que proveen servicios de gestión de datos en la nube y eventualmente acceso, ¿no es cierto?, a través de Internet, y ahí este es un tremendo desafío. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no es cierto?, uno de los esfuerzos más virtuosos es el Atlas del Genoma del Cáncer, conocido como TCGA, en que son ingeniosos las letras, el alfabeto del código genético, y ese esfuerzo eh, eh, logró analizar miles o cientos de miles de pacientes, ¿no es cierto? Y si ustedes lo dimensionan en uso de espacio de disco duro de una computadora, estamos hablando del orden de petabytes, que ya no recuerdo cuántos ceros son
es un número que es impronunciable, puede ser millones de billones o algo por el estilo. Entonces, esos datos, esa cantidad de datos, la complejidad de esa estructura de datos requiere una infraestructura informática que supera con mucho a lo que puede hacer uno localmente en su laboratorio, incluso en su institución, ¿no? Y en algunos casos supera las capacidades de un país completo. Entonces, por eso existen estos esfuerzos globales de almacenamiento que habitualmente ocurren en estos repositorios. Después hay intermediarios en el acceso a la información que proveen acceso, como les digo, ¿no es cierto? Uno no tiene que descargar los petabytes de datos para poder usarlo, eso es una mala idea, a veces es la única opción, pero en general, si uno pudiera analizarlos en la nube, ¿no es cierto? Eso reduce el tiempo, el acceso, bajar datos de esta magnitud puede tomar mucho tiempo, se pueden producir errores, en fin, riesgos de pérdidas de confidencialidad, en fin, entonces hay intermediarios que les doy aquí dos ejemplos, por ejemplo, el Cancer Genome CGC es una empresa creada por el National Cancer Institute que tiene por objeto juntar los datos con herramientas de análisis y eso ocurre en la misma nube. Otra aproximación son repositorios de software como GitHub. GitHub es una suerte de comunidad, ¿no es cierto?, donde conviven desarrolladores, empresas, científicos, donde uno puede documentar el desarrollo de su software y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y si bien ahí en GitHub no ocurren los análisis, sí ustedes tienen todo lo necesario para implementar el análisis informático en la nube o en su propio computador. Existen otras cosas como CBio Portal, que también es un esfuerzo que vamos a revisar con un poco de detalle, que también junta datos procesados en este caso de información clínica y genómica de pacientes oncológicos y permite también hacer análisis en la nube de estos en un ambiente que es seguro y que protege la confidencialidad de los pacientes y de esos datos. Así que un poco de eso, a eso nos vamos a tratar, pero como les decía, todo comienza en alguna parte, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, facilitar el acceso a datos ya no es como un favor o una gracia o algo que hacemos, sino que muchas agencias de financiamiento, fundamentalmente en los países desarrollados y probablemente en Chile esto vaya ocurriendo en mayor medida en el futuro, tienen exigencias asociadas a los contratos que financian sus grandes. Entonces vamos a revisar algunos de estas instituciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir por la Organización Mundial de Comercio, conocida en inglés como la OSD, publicó ya hace bastantes años una guía o una recomendación sobre el uso de biobancos de material humano y de investigación y bases de datos de investigación genética. Esto ya fue el año 2009. Y uno dice, wow, la OSD, que es una organización comercial, ¿no es cierto?, que le hace recomendaciones a los países, se involucra en esto, bueno, porque efectivamente el uso de estos datos tiene impactos en medicina que aún no dimensionamos, han permitido la generación de este conocimiento y el reuso de este conocimiento ha permitido el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas metodologías diagnósticas, entender en epidemias como el COVID, ¿no es cierto? Ahí hay un bonito ejemplo de cómo se agregaron los datos del material genético del virus. Básicamente se juntaron todos en un solo lugar que se llamaba GISAID, que era un repositorio que originalmente era para la influenza. Se recicló rápidamente para el COVID y casi en tiempo real uno podía ver cada vez que se detectaba un nuevo caso y ese virus era secuenciado, ¿no es cierto?, rápidamente en un sistema automatizado a través de los mismos sistemas de secuenciación genética, esa información terminaba para el uso de muchos investigadores. ¿Y por qué la OCDE se preocupa? Bueno, porque les decía que esto tiene impacto humano, obviamente mejora la vida y tiene impacto económico, ¿no es cierto? Entonces, ellos, aquí les resumo en negrita algunos conceptos, ¿no es cierto? Los datos son importantes para comprender datos complejos, no solo en salud, pero sin duda en salud lo son, donde hay multifactorialidad. Los datos y los tejidos humanos, ya sea de pacientes sanos controles sanos o pacientes, ¿no es cierto?, son de gran utilidad en la detección, prevención, diagnóstico, intervención, tratamiento, la cura y el desarrollo de nuevos productos y servicios en medicina. Y ellos se dan cuenta que compartir es algo que no ocurre
de la nada, ¿no es cierto? No digo que no ocurra espontáneamente, pero que es un esfuerzo adicional. Por lo tanto, hay que hay que apoyar estos esfuerzos de compartir, estableciendo recursos de datos compartidos, aunque sea redundante, muestras humanas en este caso también se incluyen como algo importante a compartir, y la información derivada de los análisis, ¿no? Entonces ese fue como un primer, llamémosle, declaración de principios, si ustedes quieren, y esta declaración de principios, ¿no es cierto?, siguió rápidamente las principales instituciones que financian de forma significativa la ciencia en el mundo. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo se me ocurrió, una universidad en este caso, ¿no es cierto?, que es la Universidad de Cambridge. Y ahí, bueno, los europeos son muy buenos para ponerse de acuerdo, no sé si siempre, pero tratan de hacerlo. Y la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto?, en una de sus agencias de financiamiento más importantes, que es Wellcome Trust, nos dice que por lo menos, como mínimo, ¿no es cierto?, toda la data que soporta un paper, una publicación, debe estar disponible al mismo tiempo que la publicación. Lo mismo para el software y lo mismo para las datasets que permiten replicar los análisis. Y aquí esto, bueno, si usted se gana un grant de la Wellcome Trust, lo felicito si lo hace, va a tener que, esto no va a ser voluntario, ¿ah? Va a ser, es parte del contrato del grant. Y Wellcome Trust, yo no tengo un grant Wellcome Trust, pero tengo conocidos que lo tienen, se da el trabajo de verificar que en el momento de las publicaciones, ¿no es cierto?, los grupos de investigación que han obtenido financiamiento de ellos efectivamente cumplen con estos requisitos. Segundo, ellos dicen si en determinadas condiciones hay una emergencia de salud pública, como podría haber sido la epidemia del COVID, ¿no es cierto? Y hay datos en salud, de investigación. ¿Cómo? Un buen regalo de matrimonio igual. Como perdón, me desconcentré. Hay una situación de salud pública, ¿no es cierto? Y existen datos que puedan ser de utilidad. El Wellcome Trust, ¿no es cierto?, espera de que este grupo de investigación haga disponible a la comunidad científica estos datos y con o sin publicación. Da lo mismo. Y les exige también que en el momento de proponer este trabajo, proponer su grant, su proyecto, ¿no es cierto?, ustedes especifiquen qué van a hacer con los datos, cómo los van a manejar, cuál va a ser el ciclo de vida de los datos, cómo los van a compartir, dónde los van a poner, y muy importante que es financiamiento, también autoriza, ¿no es cierto?, alocar recursos, financiamiento, porque compartir datos, manejar datos y todo esto, nada de eso es gratis, requiere recursos humanos, tiempo, dedicación, infraestructura informática, así que ellos han entendido que esto tiene que ser financiado. Después, miremos otro fuente de financiamiento que es un poco distinta a Wellcome Trust, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, también un ejemplo de Europa. Ellos tienen una statement similar. Ellos piden que los datos que han recibido financiamiento público deben estar disponibles a la comunidad hasta por un periodo de, por llamarlo de secreto limitado, a no ser que haya alguna razón específica para no ponerlos en el dominio público. Y ellos sugieren que esto tiene que ocurrir en el orden de 6 meses desde que ocurre la publicación. Y además agregan algo interesante que tiene que ver con la retención. Los datos de investigación, ellos dicen, deben ser retenidos en su formato más crudo posible por al menos 10 años luego de terminar el proyecto. Y esto, bueno, empieza a complicar un poco las cosas. Si ustedes miran el caso chileno y latinoamericano, muchos laboratorios de investigación están organizados en torno a unos pocos investigadores o colaboradores, y estos requisitos o requerimientos, ¿no es cierto?, de alguna manera son asumidos por estos grupos que en la práctica no tienen o la expertise o la infraestructura o el financiamiento para poder retener datos de gran cuantía por 10 años. No basta con retenerlos, hay que tenerlos catalogados, informatizados, saber dónde están, cómo recuperarlos. En fin, si el dataset es muy grande, puede tener costos. Existen, a lo mejor ya les hablaron, los datos no se guardan en una sola parte, se guardan hasta en 3 partes, por ejemplo, para garantía de la integridad informática de los datos, y en caso de que cosas malas pasen, como dicen el dicho,
Entonces, todo eso tiene complejidades y costos que en el caso europeo y norteamericano los han asumido el Instituto Nacional, el NIH, el Instituto Nacional de la Salud en el caso de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea en el caso de Europa, entendiendo que es algo que es un esfuerzo que excede a un grupo de investigación e incluso puede exceder a una universidad. Bueno, el Instituto de Investigación en Salud también, también, si no me equivoco, también es de Inglaterra. También les pide que la data esté ahí disponible de una forma que maximice su uso por la comunidad científica, ¿no? Y que el grant debe ser claro cuándo y dónde los datos serán compartidos. Entonces ya nos va poniendo un escenario más restrictivo en términos de la expectativa de disponibilizar los datos. El Medical Research Council también sigue la misma línea, pide que los datos, ¿no es cierto?, estén disponibles con las menores restricciones posibles, que sean compartidos de manera responsable y a tiempo. Y introduce el concepto del Data Management Plan, que las otras agencias habían esbozado, pero es esta idea de que ustedes, junto con decir o proponer o pedir dinero para generar datos, en el párrafo siguiente tienen que explicarnos qué van a hacer con los datos, cómo los van a proteger, cómo los van a generar, cómo los van a compartir. Y más adelante vamos a ver un poco cuáles son las consideraciones que hay que tener al respecto. Un grant que sí tengo más experiencia son los que se conocen como Horizon, en este caso el Horizon 2020, que también es de la Comunidad Económica Europea. Aquí me ha tocado revisar Data Management Plan para los concursos y a su vez escribir algunos para otros proyectos. Entonces ellos también entienden que apenas ustedes han obtenido el financiamiento, tienen 6 meses para explicarles qué van a hacer con los datos, cómo los van a manejar. Ellos además van un paso más adelante y les piden que creen un repositorio de datos, que es una estructura informática de almacenamiento, y esa estructura debe tener características, ¿no es cierto? Debe permitir un acceso libre, debe permitir la reproducción de los datos, el uso, lo que se llama minar, que es el explorar, sería una traducción, y eventualmente la diseminación. Y ellos además nos piden, ¿no es cierto?, que haya acceso a los datos crudos. Y si no están los datos crudos, eventualmente tenemos que hacer esfuerzos por tener a mano las herramientas informáticas que permitan reproducir esos análisis o permitan contestar preguntas nuevas a partir de estos mismos datos. Por lo tanto, esta es una espiral de exigencias, por lo menos el ejemplo europeo, y que afortunadamente ha ido acompañada hasta ahora del financiamiento necesario para cumplirlo, ¿no? Y esto finalmente se convirtió, se organizó, ¿no es cierto?, en esta misma declaración de la OECD. Ya ustedes pueden ir y encontrar algunos conceptos, ¿no es cierto? El objeto, ¿no es cierto?, de las bases de datos es promover la investigación. Esa tiene que ser algo legal, tiene que tener un marco legal. Chile, en eso estamos un poco atrasados respecto pero hay expectativas de que pronto haya alguna legislación que nos ayude a definir cómo, en qué consideraciones hay que tener con el manejo de los datos de investigación. También existen, ¿no es cierto?, numerosos principios éticos que se refieren a cómo se deben manejar los datos, particularmente lo que tiene que ver con la protección de la confidencialidad. Otro criterio es que esto tiene que ser rápido. No, la verdad es que tiene que ser oportuno, ¿no es cierto? 10 años después, los datos ya no son tan interesantes como lo son hoy y tienen que estar disponibles de una forma amplia. Hay que respetar los derechos humanos, la libertad de los sujetos, la privacidad, la confidencialidad, en fin. Hay que minimizar los riesgos, tanto para los sujetos que aportan la información como para sus familias. Ustedes saben que la información genética no solo se trata de nosotros, sino también se trata, de alguna manera, cuando compartimos información genética, estamos compartiendo también información genética de nuestros padres, de nuestros hermanos y de algunos familiares. Entonces, esto va un poquito más allá, ¿no es cierto?, de que las decisiones que uno toma personalmente. Además, hay una expectativa de documentación muy alta respecto a los procedimientos y las políticas relacionadas con los datos. También es esperable que el financiamiento del origen de estos datos sea transparente y explícito. Puede haber casos de conflictos de interés, puede haber usos comerciales, en fin, que son necesarios tener en cuenta, ¿no es cierto? Y algo que a mí siempre me gusta mucho, pero que no tiene solución, es que los datos hay que
tiene que estar disponible independiente de si el proyecto de investigación original fue exitoso o no. Y eso se puede medir de muchas formas. Lo más obvio, ¿no es cierto?, es cuando se publica un paper, se aprueba una hipótesis, en fin, se hace una tesis y la hipótesis es verdadera. Pero bueno, está lleno de ejemplos donde, ¿no es cierto?, los investigadores hacen muy bien su trabajo y, bueno, demuestran que lo que ellos pensaban que ocurría no ocurre. Y mucho de eso, hay un primer problema, que muchos de esos resultados negativos sencillamente no se publican, no hay un mayor interés por publicarlo. Entiendo que hay algunas revistas, de hecho hay una que se llama el Journal of Negative Results, pero en general no hay mucho incentivo para hacerlo, y es una pena porque probablemente eso genera que si un grupo de investigación llegó a esta hipótesis porque era plausible, no sería nada raro que otro grupo de investigación llegue a formular la misma hipótesis de manera independiente y en otro lugar del mundo y dedique esfuerzo, dinero y trabajo a demostrarla. No estaría de más, ¿no es cierto?, tener más acceso a datos que hayan resultado no apoyar la hipótesis que los investigadores sustentaban. Pero probablemente eso sea mucho pedir. Y además la OECD sugiere, ¿no es cierto?, que deben haber buenas prácticas. Las buenas prácticas tienen que ver con el manejo de los datos, fundamentalmente. Aquí hay un montón de temas operativos, de gestión, en fin, informáticos. Tiene que haber sistemas de gobernanza, tienen que ser, por ejemplo, si hay datos que requieren solicitudes o que requieren acuerdos, bueno, idealmente todo ese marco debe estar predefinido idealmente y ser lo más transparente posible. Hay que evitar, además, algunos datos pueden prestarse para usos discriminatorios o estigmatizatorios, especialmente en grupos especiales de la población. Está la discapacidad, están los niños, hay grupos que en general la investigación humana reconoce como grupos más sensibles, hay grupos étnicos, o hay investigación que se enfoca en grupos humanos que son fácilmente identificables o pueden ser objetos de prejuicios y cosas. Y todo, hay que tener todas esas variables en consideración. Y bueno, yo el ejemplo chileno, ¿no es cierto? Yo entiendo que del 2020 a la fecha quizás esto ha evolucionado, pero la buena noticia, ¿no es cierto?, es que la NID se puso las pilas en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, de generar una política de datos especialmente asociados a fondos públicos, ¿no es cierto?, y que está muy inspirada en estos principios que les he comentado internacionales, va en la misma línea y uno ha ido sintiendo en la práctica, ¿no es cierto?, algunos concursos por lo menos se ha incorporado el lenguaje de la ciencia abierta. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto Anillo, que era un anillo temático, y parte de los compromisos del proyecto Anillo tienen que ver con la disponibilidad. Es un proyecto que tiene actividades de biobanco y captura de información genética, y hay una expectativa entonces de que las muestras recolectadas en ese proyecto y la data asociada sea disponible a través de una red nacional, en este caso le llaman de biobanco, la cual la parte triste es que aún no existe. Por lo tanto, no sabemos muy bien cómo vamos a cumplir ese compromiso, pero entendemos que esto es un trabajo que está ocurriendo, que se está desarrollando, y la expectativa es que eventualmente tengamos un sistema que nos permita depositar datos y darle un manejo adecuado. Entonces ya hace un tiempo, aquí a su derecha, ¿no es cierto?, tenemos una serie de catálogos e instituciones. COSMICS es el catálogo de mutaciones somáticas, es un consorcio que tiene un sitio web donde uno deposita información de alteraciones del material genético de los tumores de cualquier origen, sitio anatómico, país, en fin. Tiene millones de entradas, varios millones de entradas de información, genera epidemiología, genera estadísticas, genera catálogos de forma semi-automatizada y además en un proceso de curación manual que se realiza cada cierto tiempo y recibe un financiamiento de una serie ahí del Wellcome Sanger y varias otras instituciones, ¿no? Entonces, ellos hacían esta reflexión, ¿no es cierto?, de cómo, y el título ahí dice, escondido a plena vista, ¿no es cierto? Entonces, los datos que no han pasado por un proceso de curación que habitualmente requiere
o un flujo informático muy estructurado o una intervención humana que tiene que ver con la calidad, la coherencia de los datos, ¿no es cierto? Bueno, sencillamente son datos que están ahí ocultos a plena vista, ¿no? Y eso tiene algunas etapas que, como les decía, requieren niveles de organización importantes. Hay que agregar los datos, ¿no es cierto? Identificar las fuentes de los datos. Hay que ser capaces de juntar la metadata, que es la otra información que viene asociada al dato principal, y permitir cruces de información o eventualmente conectar esos datos con otros datos generados en otras instancias. Por ejemplo, caso de los biobancos, ¿no es cierto? Ustedes tienen una muestra de una enfermedad de un paciente. Esa muestra en el primer estudio, ¿no es cierto?, se genera la data 1. Eventualmente, si la muestra aún está, permite generar la data 2. Eventualmente, 5 años después, permite generar un set de datos 3. Si ustedes no tienen ninguna manera de conectar la data 1, la 2 y la 3, y de forma racional y ordenada, ¿no es cierto?, es una tremenda pérdida de posibilidades de investigación y de reuso de esos datos, ¿no? Entonces acá ellos nos piden que seamos ordenados y que ojalá, y bueno, y aquí nos dicen que los datos que no han sido curados, no han tenido este proceso de revisión, básicamente son datos muertos. Bastante duro el comentario. Pero Cosmic se enorgullece mucho de su proceso de curación de datos, tanto con intervención humana como a través de procesos informáticos estructurados. Y bueno, y todo esto que les cuento además, les voy a decir que esta clase va a requerir una actualización muy dura luego, porque esto en los tiempos, podríamos decir, previos a la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Probablemente el uso masivo de la inteligencia artificial va a llegar a estos procesos de agregación, curación de datos, y no sé qué resultados va a tener, pero va a ser muy interesante de ver, ¿cierto?, en qué puede terminar esto, y probablemente tengamos entonces que agregar conocimiento respecto al uso de la inteligencia artificial en estos mismos procesos. Entonces, Cosmic, que lleva muchos años en esto, ¿no es cierto?, ha sido capaz de identificar problemas o fuentes de error que dificultan este proceso de curar los datos, de darle calidad, coherencia y estructura. Y hay, aquí resumen algunos de ellos, ¿no es cierto?, que son a tener en cuenta, ¿no es cierto? Francamente, hay errores, ¿no es cierto?, que pueden ser a veces obvios y a veces no tanto. Estos pueden ocurrir tanto en las publicaciones como en los reportes de los estudios. Las publicaciones en revistas no son la única manera de generar información. Hay tesis, hay reportes técnicos, hay el repositorio de ensayos clínicos, por ejemplo, ya sea europeo o norteamericano, les solicita, o las personas que hacen los ensayos deberían adjuntar un informe de los resultados de ese estudio, independiente de si fue bueno o malo para la hipótesis que se estaba evaluando. Bueno, todas esas fuentes pueden contener errores. Otra cosa que suele ser un problema es que los datos vienen en tablas, ¿no es cierto? Las tablas son muy bonitas para ponerlas en un paper, pero son muy inútiles para procesarlas desde el punto de vista informático u otro. Y si viene una tabla que no tiene los datos, que no está asociada a los datos que permitieron crear esa data, bueno, es de bastante poca utilidad. Hay temas de problemas de acceso, problemas de interpretación de los datos que están en los repositorios. A veces los datos no están asociados a su metodología, o el vínculo entre la metodología y el dato eventualmente se pierde, y eso los hace prácticamente poco usables. Por supuesto, a veces los autores, ¿no es cierto?, cuando nos preguntan, siempre existe la posibilidad de preguntarle a quién lo hizo. Muchas veces ignoran estos pedidos, o no tienen tiempo, ¿no es cierto?, o ya no están en la institución donde generaron los datos. Entonces aquí se produce varios escenarios que hacen difícil este proceso, donde los investigadores, las instituciones y probablemente las agencias de financiamiento tienen que colaborar para que esto sea viable. Después está el tema de los formatos de los datos, que es un mundo. A lo mejor ustedes han escuchado lo difícil, por ejemplo, que es juntar información digital en salud, ¿cierto? Distintos hospitales tienen distintas soluciones informáticas para almacenar su información de salud de sus pacientes. Cuando ustedes quieren combinarlas o hacer que conversen,
estos sistemas informáticos tienen estructuras de datos distintos, algunos siguen estándares internacionales, otros no. Seguir el estándar tiene costos, tiene dificultades, ¿no es cierto? Requiere apoyo, por lo tanto no son cosas fácilmente exigibles. Bueno, en el mundo de la biología y la medicina pueden existir tantos formatos de datos como investigadores. Y se han hecho esfuerzos por armonizar la estructura de los datos, pero esto es algo que no necesariamente ocurre. A veces hay razones también comerciales para adoptar estructuras de datos distintas que hacen difícil que datos del mismo tipo generados por plataformas comerciales distintas, ¿no es cierto?, sean fáciles de agregar. Requieren hartos pasos de curación manual o informática adicionales para poder juntarlo. Entonces, como les decía, las cosas no ocurren fácilmente. Y ellos, ¿no es cierto?, que llevan muchos años en esto, bueno, proponían algunas cosas de cómo lidiar con esto, y estas propuestas yo creo que se las dejo aquí, porque si alguno está en una posición después, ¿no es cierto?, en su institución o en su vida laboral, de opinar respecto a esto, de ser parte de este proceso, bueno, entender que este sistema requiere tanto incentivos como ayudas. Y exigir está muy bien, pero solo exigir ya se ha demostrado que si no hay financiamiento, si no hay apoyo, si no hay unas reglas, es poco probable de que ocurra. Entonces, ellos han visto que es como sobre las fuentes de datos proponen varias causas. Primero, ¿no es cierto?, el uso de los datos debería tener algún mecanismo de agradecimiento a los autores que generaron esos datos. Tradicionalmente en la ciencia, ¿no es cierto?, la gente, la zanahoria son las citaciones, ¿no es cierto?, a las instituciones también les gusta que citen el trabajo de sus investigadores. Además hay indicadores de citaciones de las revistas, del individuo, del grupo, del departamento, de la institución. Bueno, es todo un mundo ahí de eso. Pero eso podría expandirse sencillamente para darle crédito a los que generan los datos. También cuando los datos son utilizados o son reprocesados, sería de interés que los autores fueran atentos, que ORCID, que es una organización, ¿no es cierto?, que ayuda a administrar fundamentalmente publicaciones hasta hoy, pudiera también generar, ¿no es cierto?, algún link a estos datos, y eventualmente incentivos del tipo facilidad, ¿no es cierto?, o un tratamiento más rápido de los procesos de publicaciones y otros para aquellos investigadores que están aportando datos de buena calidad. También las instituciones que financian esto deberían hacer cosas, ¿no es cierto? Tendrían que primero darse cuenta del valor de los datos. Yo creo que esa etapa ya la superamos, ¿no es cierto? Poner más atención a los reportes finales de las publicaciones, que es como la última oportunidad que puede tener una agencia de financiamiento para tratar de promover una política a este respecto, y entonces cuando está revisando el informe final de un proyecto, bueno, asegurarse que los datos generados están en un formato que es compatible con el uso o facilita el uso futuro, ¿no? Darle un reconocimiento también a los investigadores que facilitan el proceso, yo creo que también puede ser un incentivo importante. Y bueno, y hacerse cargo de cuando algunos de los investigadores financiados por ellos no contestan o no comparten o los dejan en visto, que sería la versión moderna. Hablar con ellos. No sabría si agregar algo más, pero por lo menos promover esto. Los journals también pueden hacer mucho más de lo que hacen hoy por hoy. Los journals espontáneamente se convierten en un lugar donde conviven la publicación con distintos links a distintos repositorios de datos, de software, de materiales, de material de experimentación, de protocolos. Y eso es una tremenda responsabilidad porque uno supone que esa estructura informática de la publicación, junto con los distintos links a los repositorios, a los métodos, a los materiales utilizados, ya sean de origen comercial o no, los productos que se usaron para la investigación, el software, todo eso se va a mantener ahí. Si ese sitio web de esa revista en particular, ¿no es cierto?, no persiste en el tiempo o cambia su estructura de manera significativa o decide reducir sus costos y su tráfico web, en fin, bueno, todo eso podría tener un impacto
en cómo mantenemos juntos estas cosas. Y yo siento que no hay hasta ahora no hay una alternativa a la publicación para juntar todas estas distintas piezas que les he mencionado. Lo otro es que los journals podrían ser más insistentes en que los datos vengan en formatos aceptables, ¿no es cierto? Muchas veces se publica un paper que viene asociado a un desarrollo de un software y se pone un link a un sitio web, y mi experiencia es que después de 6 meses, ¿no es cierto?, ese sitio web ya no existe, ya no funciona, ya no tiene recursos, quizás el grupo de investigadores que lo puso ahí ya no está, y eso fue parte del proceso de publicación. Por lo tanto, la disponibilidad de ese recurso a veces desaparece el sitio web, pero depositan el software en GitHub, que es un repositorio de software. Ok, podemos bajarlo, montarlo, hacerlo funcionar en nuestro propio laboratorio, pero muchas veces eso tampoco ocurre. Entonces las revistas ahí deberían, que exigen muchas veces estos links a sitios web que permiten el uso de los software, deberían chequear que también simultáneamente el código del software esté disponible a pedido, bajo acuerdos, en fin, protegiendo la propiedad intelectual de quien lo hizo, no tengo duda, pero tiene que estar disponible para efectos de la reproducibilidad de la investigación. Eso, bueno, y por último, las instituciones, ¿no es cierto?, también nos pueden ayudar incentivando estas buenas prácticas de compartir datos, recompensando a los autores, reconociendo el valor de los datos, ¿no es cierto?, bueno, haciendo cursos como este, para investigadores, para gente que administra la ciencia, para gente que participa de los procesos de investigación, para los tesistas, los postdocs, las carreras que forman investigadores, ¿no es cierto? Bueno, y también tener un proceso de queja estructurado respecto a cuando sus propios investigadores, ¿no es cierto?, se vuelven poco amables con este tema. Las cosas, de nuevo, no pasan espontáneamente. Y bueno, yo me imagino que ya, como estamos en la clase 8, ¿no es cierto?, ya conocen los conceptos de FAIR, ¿no es cierto?, y que también son muy aplicables a lo que yo les estoy mencionando: encontrable, accesible, interoperable y reusable. Y no les voy a dar la lata de nuevo, pero aquí solo algunas cosas, ¿no es cierto? Encontrable se aplica al dato único, por ejemplo, pero también se aplica a la combinación de datos que permiten hacer sentido de un trabajo o hacer sentido de los datos, ¿no? En ese sentido, la metadata, ojalá esté asociado a la metodología, esté asociado a la mayor cantidad de información posible que permita a otro grupo de investigación usar estos datos. Como les decía, el tema de la interoperabilidad es importante también, no vamos a entrar en el detalle. El tema del reuso y de la accesibilidad. Estas son todas cosas que hay que tener en mente a la hora de hacer estas cosas. Y yo les dejé, me imagino que ya, no sé si lo vieron o no, pero les dejé ahí, les compartí la publicación original del grupo que promueve los principios FAIR. Y una cosa muy importante, no solo que los datos, sino también los metadatos, ojalá se les asigne una identificación digital global, única y persistente, como serían, por ejemplo, los DOI en el tema de las publicaciones. Entonces, esto es una forma de facilitar, ojalá, eso. Y aquí no sé si tenemos ¿cómo estamos de tiempo? Son las 16:46, Ricardo. Ya, Hasta el momento no hay entonces, preguntas, así que quizás podemos avanzar un poquito más. ok, sigamos avanzando. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo para que vean que acá en Chile también le hacemos empeño modestamente con estas cosas, ¿no es cierto? Entonces a mí me tocó la oportunidad de liderar un estudio bastante grande que generó muchísimos datos. En este caso fue un estudio en cáncer de pulmón que fue financiado por Corfo, nuestra agencia nacional, ¿no es cierto?, de desarrollo, los tiempos en que Corfo completo estaba en el Ministerio de Economía, a través de una iniciativa que eran los Centros de Excelencia Internacionales. Hay para empresas, en este caso estaba la empresa Pfizer, y empresa asociada estaba Thermo Fisher Scientific. Entonces, en este estudio se reclutaron pacientes con cáncer de pulmón del orden de 10 hospitales en Chile, 20 en Brasil y 6 en Perú, y se aplicó un manejo estandarizado de los datos. Se generaron datos de salud, se capturaron datos de salud demográficos personales a través de un sistema de una encuesta informatizada.
estandarizada que se aplicó, ¿no es cierto?, en los tres países. Además, se tomaron muestras de estos tumores. Esas muestras fueron analizadas genéticamente por distintas tecnologías, ¿no? Y todo el análisis bioinformático que vino después, ¿no es cierto?, también se hizo de forma estandarizada. Entonces, uno después, como en la publicación, y esta es una figura del preprint de este trabajo, ¿no es cierto? Bueno, uno aquí, lo que están viendo, y no es el único, es un dashboard, que es algo que es un documento, en este caso es un archivo que está disponible en la web, ¿no es cierto? O estaba disponible en la web a través de un servidor de un software que se llama Tableau, pero puede haber otros, existen otros tan buenos, pero esto es interactivo, es dinámico y les permite a ustedes interactuar con los datos. Entonces yo nunca hago demostraciones de software en vivo porque siempre se trancan, pero uno podría aquí, ¿no es cierto?, hacer clic en los distintos colores, hacer clic en una ciudad, y esto dinámicamente, ¿no es cierto?, podría mostrarnos, por ejemplo, aquí cuál es el estadio de los pacientes al momento del diagnóstico de la enfermedad, estadios tempranos del cáncer, estadio avanzado, mostrarle la proporción de los genes que están alterados en estos distintos pacientes y los tipos de alteraciones que estos tienen. Entonces, esta es una herramienta que facilita no solo eventualmente el acceso, sino también nos permite interactuar con la data. Creo que es algo más avanzado. Otro repositorio que utilizamos en este mismo trabajo era CBioPortal, que es algo que yo les mostré, que mencioné anteriormente, donde se pueden combinar datos clínicos con datos genéticos. Aquí tienen un visualizador, ¿no es cierto?, con los tipos histológicos estos, si no recuerdo, fueron como 1.700 pacientes, cómo se obtuvo esas muestras, información metadata de cómo se obtuvieron las muestras. Hay gente que se le puncionó con una aguja, hay gente que se le hizo una cirugía, distintos procedimientos. Acá también se combina con información clínica, cuál fue el tejido, ¿no es cierto? Había una historia familiar de cáncer o no, los pacientes eran hombres o mujeres, fumaban, no fumaban. Bueno, toda esta data está integrada en este portal de manera tal que la resolución de estos datos llega al nivel del individuo. Y ustedes pueden crear distintos grupos, subgrupos, hacer las comparaciones por cualquiera, estratificar a los pacientes por cualquiera de las variables y ver cómo esa estratificación genera diferencias o no en las otras variables. Es bastante dinámico. Yo les voy a adjuntar el link después para que lo puedan revisar individualmente, ¿no es cierto? Entonces aquí nos permitió conocer cada columna es un paciente, y estas son distintas definiciones de alteraciones genéticas de los tumores de estos pacientes. Aquí están los 1.700 columnas y nos permitió entonces conocer las características moleculares del tumor, y como les digo, esto es interactivo. Ustedes pueden, a partir de esta visualización del conjunto de datos, pueden llegar hasta los datos de un individuo, que en este caso además está debidamente anonimizado. Y entonces llegarían a esto, ¿no? Este es un individuo, el individuo 755122, ¿no es cierto? Pueden tener algunos datos clínicos asociados, los datos genómicos de esta muestra, y aquí tiene una pantalla con clinical data, una pantalla con un reporte de patología, y acá en este ejemplo también tienen imágenes del tejido. Entonces, todos estos datos están integrados, ¿no es cierto?, en este mismo sistema, y ustedes pueden hacer visualizaciones y mediciones. Entonces, creo, si no me equivoco, la memoria, aquí dejando como introducido y en honor a elaborar un poco lo que viene, los datos en biomedicina tienen un ciclo de vida, ¿no? Desde que se generan, se crean, se analizan, eventualmente se distribuyen y se usan, se retienen, ¿no es cierto?, se almacenan y se reacceden también. Y aquí muy importante, esto que dice es storage y mantenimiento, tiene que ver también con los planes de manejo de datos, el data management plan, cómo vamos a hacer que este ciclo virtuoso siga viable en el tiempo y sea de utilidad para otros investigadores. Eso sería con la primera parte de la clase. Gracias, Ricardo. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas. Si es así, pueden levantar la mano. Si no, nos tomamos un break de 10 minutos para seguir con el segundo bloque. Nos vemos a las 5, algo así, por ahí. A las 17:02. Perfecto, gracias. Gracias, Ricardo.
Estoy acá yo, cuando ustedes digan. Ya es la hora, así que si quieres parte nomás, Ricardo. Bueno, No, no, tiempo. Oye, vamos. Ricardo, tengo Sí. una pregunta antes que empiece. Tú mencionaste que cuando hablas del Horizon, de ese, dices Ujú. que hay que crear, usaste la palabra crear un repositorio, pero lo Sí. que estaba escrito decía deposit. Entonces, porque son Ah, bastante distintos, que uno busque un cierto, depósito de los que mencionaste antes a crear un repositorio, que sí, son inversiones muy distintas. muy Y distinta. justo con esa pregunta, cuando mencionaste el anillo, creo que alcancé a captar que también dijiste que el anillo te exigía crear un repositorio. El lenguaje no es ese. Dice que los datos y las muestras financiadas por Anillo deben ponerse a disposición de la Red Nacional de Biobancos. Ese sería el lenguaje. Pero el problema es que la Red Nacional de No Biobancos no existe. existe. Claro. Pero entiendo que ANID está en sus planes estratégicos, ¿no es cierto? Esto viene de los tiempos del COVID, no es solo para oncología, ¿no es cierto? Ahí, pero en fin. Pero claro, entonces ellos no ponen el peso de compartir el dato en ti. Eh, lo ponen en esta red que Ok, habrá que crear. Y sobre el Horizon puedes tener razón. A lo mejor nosotros en el proyecto creamos un repositorio de los datos del proyecto. No hemos pasado a la etapa pero lo creamos porque es cómodo para los investigadores. Este es un proyecto que tiene Chile, Argentina, Perú, qué sé yo. Entonces, bueno, Alemania, Inglaterra. Entonces, es cómodo para acceder a los datos colectivamente y para poder hacer análisis y además para cumplir con el famoso que no les he nombrado, el GDPR, que es el estándar de protección de datos personales de la Comunidad Económica Europea. Entonces, y esto, claro, no fue tan terrible porque se hizo en Alemania, en Heidelberg, bueno, en el departamento de informática médica. Entonces, en la práctica lo hicieron ellos, ¿no? Pero puedes tener razón, puede que no sea necesario el repositorio, real. pero en nuestra experiencia es útil porque es útil para el proyecto. Y el plan de manejo de datos propone que ese mismo repositorio con esa misma estructura después sea disponible a futuro. ¿Mm? Gracias. Y yo creo que eso dio puntaje, ¿eh? Yo creo que eso les gustó que uno dijera que la misma infraestructura que uno se da a sí mismo, como en fondo yo la construí para mí, ahora la hago disponible para el resto. Como que nivela el estándar de acceso a los datos. Interesante. Bueno, vamos a seguir entonces y vamos a partir, vamos ahora a irnos como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a ir a las trincheras, literalmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando generamos, y de nuevo mi prejuicio o mi sesgo proviene porque yo tengo un laboratorio, ¿no es cierto?, que es de biología celular y molecular, y por otro lado tenemos un laboratorio que llamamos el Dry Lab, que es de análisis de datos genéticos, genómicos, clínicos y epidemiológicos. Entonces, tenemos esas dos áreas, pero ambas áreas, ¿no es cierto?, deben llevar un registro detallado de cómo capturan la información, cómo la generan, primero cómo la generan, ¿no es cierto? Hay experimentos, hay células, hay muestras, hay pacientes, hay información, por lo tanto, hay un registro de cómo se generó la información. Hay una captura no solo de la información, sino del proceso de generación de la información. Y eventualmente, ¿no es cierto?, después vienen los análisis primarios, secundarios y terciarios. Entonces, el cuaderno de laboratorio, probablemente el sesgo de lo que les voy a mostrar es que esto está muy pensado para la gente que trabaja en el mesón, haciendo reacciones químicas o bioquímicas y de ese estilo, pero existen equivalentes para la gente que hace solo biología computacional, por ejemplo, y que procesa datos y genera códigos y qué sé yo. Existen afortunadamente, ¿no es cierto? Rápidamente vamos a llegar a las versiones electrónicas de todo esto. Pero el cuaderno de laboratorio, ¿no es cierto?, en sus comienzos era un cuaderno físico como este. De hecho, este es bastante parecido a algunos que yo tuve. Y de inmediato, ¿no es cierto?, tiene un nombre, tiene un laboratorio, una universidad, tiene un número, tiene una fecha. Entonces, ¿por qué? Porque este debería ser el registro permanente de cómo se hicieron las cosas. Entonces, afortunadamente, este es un tema, yo diría,
donde hay material, y yo les dejé algún material sobre este mismo material que vamos a revisar acá, se los dejé en su formato original. La Corfo financió algo por el estilo, no recuerdo si en el INTA o en el INEA, ¿no es cierto?, la generación de este material, así que lo pueden revisar, y también les adjunté el equivalente, la guía de cuadernos de laboratorios de Lena Yates. Entonces, ¿por qué el cuaderno? ¿Cierto? Tiene sí, históricamente tiene dos ambientes, ¿se entiende? Un ambiente académico, ¿no es cierto? Evidentemente las cosas que no se registran se olvidan. Esto es de utilidad, ¿no es cierto?, para volver a validar nuestros resultados y además demostrar la veracidad de la información científica. Y la idea, ¿no es cierto?, es que contenga la data y la metadata lo más no procesada posible para futuros otras cosas académicas. Y también desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, es una fuente de información necesaria para la protección de invenciones, ¿no es cierto?, y el eventual desarrollo y comercialización de productos. Es prueba de que hubo una invención o la generación de cierto conocimiento. Tiene fechas, por lo tanto, ustedes pueden usar el argumento, ¿no es cierto?, del tiempo a su favor o no. También debería almacenar todos los acuerdos de transferencia de datos y el origen de los materiales utilizados en el laboratorio. La idea, ¿no es cierto?, también es que favorezca la innovación y la captura de valor del conocimiento. Así que tiene estas dos dimensiones paralelas, ¿no? Y la verdad es que el para qué, ¿no es cierto? Hay numerosas frases un poco lateras de esto, pero solo quiero destacar algunas cosas. Primero es que sea original, preciso y permanente, ¿no es cierto? Que estén los detalles y datos relevantes, incluso los triviales. A veces estas cosas que parecen triviales en este minuto resultan ser importantes en el futuro. Y lo que publicamos, ¿no es cierto?, tiene que estar basado en los datos que hemos registrado en este cuaderno. Tiene que haber una correlación, una correspondencia entre las publicaciones y el cuaderno del laboratorio. Y eso, además, ¿no es cierto?, en caso de que hay una duda, una disputa o un experimento no poco reproducible, cosa que ocurre frecuentemente, por lo menos en la biomedicina, bueno, la mejor prueba de su buena fe, ¿no es cierto?, es que, bueno, aquí está mi paper y aquí está el cuaderno del laboratorio, y bueno, todos nos podemos equivocar, pero a partir de esto se construyó esta información. Esperamos además, ¿no es cierto?, que esto sea permanente, porque eventualmente las investigaciones tienen ciclos, ¿no es cierto? Una hipótesis tiene un proyecto 1, 2 años después esa misma idea se retoma en un proyecto 2, por personas completamente distintas, nuevos tesistas, nuevos investigadores, nuevos profesionales. Entonces, tener estos cuadernos, ¿no es cierto?, es fundamental para que esa gente pueda hacer el trabajo. Y probablemente una de las cosas más difíciles es que estos cuadernos deben ser revisados por alguien, ¿cierto? Si nadie los revisa, no sé si tienen tanta utilidad, ¿cierto? Deben ser revisados para efectos de que están al día, de que tienen el detalle adecuado, de que no se dejan espacios en blanco, ¿cierto? Los espacios en blanco se omiten eventualmente y las revisiones se firman y se fechan. Y esto tiene por objeto, ¿no es cierto?, bueno, darle mayor seriedad al proceso de registro y eventualmente también prevenir algo que también eventualmente ocurre en ciencia, que es el fraude intencionado. Si un cuaderno tiene páginas en blanco o los datos se registran semanas después de que los hechos ocurrieron, todo eso favorece los errores por un lado y también potencialmente abre la puerta para que ocurran otras cosas. Entonces, por el lado de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Como les decía, esto repite un poco lo que les dije anteriormente, respecto a que tiene que ver con capturar las invenciones, las ideas, los proyectos, las fechas. Así que también tiene mucho sentido en ese contexto. Y bueno, hay aquí un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Tenemos, las hojas están numeradas, hay un tema, ¿no es cierto? Hay una fecha, hay un propósito, hay un título, hay un objetivo, hay un protocolo, hay materiales reactivos, ¿no? Aquí hay firmas, ¿no es cierto? Hay ciertas formalidades en un cuaderno. Como les digo, esto da trabajo, no, el tomar apuntes mientras hace uno un experimento
puede llegar a ser una tarea bastante, consumir bastante tiempo de la persona que está haciendo los experimentos. Hay ocasiones en que no es posible, porque esto tiene que ser contemporáneo, es decir, se tiene que registrar a medida que ocurre. Por lo tanto, en los laboratorios de investigación comerciales, habitualmente esto se hace de a dos. Uno hace y otro registra. Pero eso es un lujo que lamentablemente los laboratorios de investigación no nos vamos a poder habitualmente dar. Pero bueno, para eso han salido algunas soluciones informáticas que pretenden hacer esto un poco más fácil, ¿no? Y el cuaderno continúa, ¿no es cierto? Las hojas tienen que ser seriadas. Los cuadernos, de hecho, vienen foliados de fábrica. Es decir, si ustedes arrancan una hoja, va a ser evidente porque va a faltar el número de folio, ¿no es cierto? Tiene suficiente detalle respecto. Si ustedes se equivocan en algo, las cosas no se borran, sino que los errores se anotan, se dejan y se explican, ¿no? Bueno, me equivoqué, no eran 25 microlitros, eran 30, o interpreté mal los resultados, pero no se altera lo que ya se ha depositado en el cuaderno. Entonces, todas estas cosas que yo les digo son cosas como de sentido común y buenas prácticas del registro, y están bastante bien explicadas en algunas de las referencias que yo les dejé perdón, en el aula digital, si no me equivoco. Entonces, como les decía, esta que les conté es un poco la versión ochentera de esto, ¿no es cierto? El cuaderno de laboratorio, que es, como dicen los gringos, es cosido o corcheteado, no se pierden páginas, ¿no es cierto? Legalmente es fuerte, pero también puede ser un poco difícil de usar. Existen notebooks de laboratorios de hojas sueltas, que le llaman loose leaf, ¿no es cierto? O estos, en Estados Unidos se usan 3 aros para sujetar las hojas, en los países hispánicos se usan 2, no sé por qué esa diferencia. Pero esto, claro, tiene el problema es que obviamente las hojas se pueden sacar y poner, se puede alterar el orden, se pueden agregar, en fin, es un poquito más, pero es más dinámico, así que uno podría tener combinaciones de estas cosas. Y finalmente hay una versión electrónica, o muchas versiones electrónicas, ¿no es cierto?, que pretenden ser bastante más fácil y que además proveen seguridad electrónica, ¿no es cierto?, y integridad digital de lo que estamos haciendo. Entonces ahora vamos a pasar a mirar algunas de estas soluciones electrónicas. Les muestro, son ejemplos. Esto va variando todos los años, aparecen distintos actores, distintos proveedores, hay soluciones comerciales, hay soluciones de software libre que requieren, ¿no es cierto?, que ustedes las instalen y las hagan funcionar, otras que se pueden comprar. Los datos pueden estar almacenados en su computador o pueden estar almacenados en la nube o en el computador de una empresa. En fin, hay distintas configuraciones posibles, ¿no? Entonces, lo básico es que estas interfaces de cuadernos de laboratorio, si ustedes cuando las miren van a ver que no son muy distintas a un cuaderno. Se pueden crear protocolos y cosas que son reusables, eso es algo bastante útil. Obligan de alguna manera a buenas prácticas en la gestión de los datos, proporcionan seguridad, son auditables, también facilitan la colaboración, se pueden compartir no solo en el sitio, sino se pueden compartir a través de Internet y permiten además llevar inventarios de reactivos, catálogos de reactivos, mantenimientos de equipos, en fin, y muchas otras cosas. Algunos además integran otras herramientas que pueden ser de utilidad, esto en físico-química o en otras áreas que pueden ser de interés. En general, todos estos softwares se han construido pensando en los principios FAIR, ¿no es cierto?, desde un comienzo, es decir, este sería como si esto fuera una pirámide, ¿no es cierto?, este sería como la base, ¿no? Entonces, tener una buena política de registro de datos y metadatos, o de hecho al revés. Si no tenemos una política de registro de datos y metadatos, es muy difícil que aquellos datos que queramos compartir o no después puedan alcanzar su mayor impacto posible. Esto no está exento de dificultades y el detalle puede no ser tan importante, pero en general esto es un esfuerzo, el esfuerzo informático que supera probablemente la energía que pueda tener un grupo de investigador pequeño, ¿no? Un grupo típico en Chile que tiene un investigador principal y algunos colaboradores. Echar a andar algo como esto no es trivial. Así que habitualmente va a requerir algún tipo de apoyo. Lo otro es que estos software, ¿no es cierto?, cumplen estándares. En el caso de la investigación biomédica, ¿no es cierto?, la FDA
tiene un capítulo dedicado a la seguridad informática, que es el famoso capítulo 21, parte 11, y muchos de estos software cumplen, y además permiten esta revisión manual, ¿no es cierto? Ahora se puede hacer de forma informatizada. Se generan los datos, se registran y alguien los revisa remotamente, los firma, los digitaliza y así se van generando esta suerte de jerarquía en la fidelidad de los datos. Y es trabajoso, toma tiempo hacerlo, no es algo trivial como les decía, pero yo opino que es un esfuerzo que en el mediano y largo plazo ayuda, ordena el trabajo, le da seriedad, yo creo que es significativo, ¿no? Y como les decía, bueno, este es un mundo donde hay de todo. ¿Alguien? ¿Preguntas? No sé. ¿No? Hay cosas como blogs, wikis, hay software para tomar notas, hay software para manejo de documentos, hay software para manejo de proyectos, en fin, tienen sus distintas características, distintas marcas y están orientados a distintas necesidades, biología, química, control de calidad, etc. Así que van a encontrar. Y aquí, esto está creo que el link está disponible, en la Universidad de Harvard tiene un departamento dedicado a los cuadernos electrónicos de laboratorio. Ellos apoyan a sus investigadores en el uso de estos cuadernos. Ellos recomiendan algunos, pero aquí nos dan un catálogo de cada columna es un software distinto y lo evaluaron, ¿no es cierto?, en sus distintos aspectos de confiabilidad, facilidad, configuración, etcétera, 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 ¿no? Y ellos escogieron algunos que recomiendan y a los cuales le dan soporte. Por tanto, si ustedes quieren instalar un sistema de registro electrónico en su laboratorio en Harvard, no van a estar solos, van a tener ayuda de este departamento. Y esto no solo es la buena onda, sino porque efectivamente esa es una universidad, ¿no es cierto?, que tiene mucha de la investigación que hace, tiene un interés tecnológico, el desarrollo de productos, invenciones, por lo tanto es muy importante tener un buen registro de todo lo que se está haciendo. Entonces hay cosas muy simples. Este es un ejemplo de Evernote, que es una marca cualquiera de un software de notas. Podría ser OneNote, que es de Microsoft Office. Hay otros, me imagino, ¿no es cierto? Entonces ustedes podrían partir con algo tan básico como esto. El problema probablemente de estas soluciones es que no son rígidas, es decir, permiten fácilmente la modificación de la información o no tienen ningún sistema de registro. La información se puede modificar, lo importante es que haya un registro de las modificaciones que uno hace. Y por lo menos algunas de estas soluciones no permiten ese registro, así que podrían ser fácilmente cambiables, pero no son un mal punto de partida. Después hay cosas un poco más elaboradas, ¿no es cierto? En este caso les traigo un ejemplo de LabFolder o Labware, que es un sistema online que nosotros utilizamos para algunas cosas que hacemos en el laboratorio, no todas. Entonces ustedes tienen un espacio de trabajo, pueden tener sus protocolos, pueden mandarse mensajes entre los miembros del laboratorio, pueden diseñar sus experimentos y todo esto está online, ¿no? Se puede compartir, en fin, visualizar, etc. Y nosotros esto es una cosa, yo diría, no tan compleja. Nosotros, por lo menos para algunas cosas que hacemos, las hemos registrado a través de este sistema. Y otras, la gran mayoría está en cuadernos en papel. Pero se puede. Después existen soluciones que están enfocadas en necesidades bien específicas. Por ejemplo, protocols.io es una plataforma online y es un software que está orientada, como su nombre lo dice, al almacenamiento de metodologías, protocolos. Puede generar links, puede generar identificadores. Entendemos que esto podría ser permanente o no. Idealmente uno espera que estos software o estos repositorios tengan el auspicio de instituciones más o menos permanentes, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos o una agencia de financiamiento en Europa, de manera tal que no ocurra que ustedes dejen ahí sus protocolos de buena fe y 2 años después, ¿no es cierto?, el sitio web esté a la venta y ya no esté disponible y no esté cumpliendo la función que ustedes querían. Pero este es interesante, está muy enfocada en compartir protocolos y métodos con la intención, ¿no es cierto?, de mejorar la reproducibilidad de la ciencia, que es un problema en biomedicina importante. Descontando la mala fe, sin mala fe hay problemas de reproducibilidad que en muchos casos, reproducibilidad significa que el experimento yo lo hago aquí y otra persona lo hace en Europa y debería darnos un resultado similar. Y eso no ocurre, y no es porque los europeos o nosotros, ¿no es cierto?, estemos engañándonos, sino que sencillamente porque el nivel de detalle,
que tenemos respecto a lo que hizo el uno y el otro no son lo suficientemente completos y eso puede generar resultados distintos. Y eso pasa mucho más de lo que quisiéramos, ¿no? Así que este es un esfuerzo bien loable en ese sentido. Me dan un segundo, vuelvo inmediatamente aquí. No me demoro nada. Aprovecha de pasar tus avisos comerciales, Daniel. Sí, pasando los avisos. El test de la clase anterior de Mauricio Matoli está disponible desde el martes y va a estar disponible hasta el próximo martes 12 de septiembre. Y el test de esta clase va a estar disponible a partir de mañana. El material, como decía Ricardo, también está en la plataforma de Canvas. Dejó una lista extensa de bibliografía recomendada y otra obligatoria. Así que los invito para que puedan entrar y revisar el material. Además, le llegó por el correo el UDD, le han llegado encuestas respecto a las distintas clases que hemos avanzado en el diplomado. Por favor, agradezco que las puedan responder porque es súper importante para nosotros tener ese feedback. Eso, Ricardo, toda tuya la clase. Gracias, disculpen. Mi hija no me llama nunca, entonces siempre supongo que puede ser algo, algo urgente, que nunca lo es tampoco. Pero bueno, entonces volviendo a esto, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, un ejemplo bien virtuoso. Estos son protocolos y métodos utilizados en un paper. Aquí está indicado que fue publicado muy lindo en Nature Communication. Está el DOI del paper, el título, los autores. Hay un grupo colaborativo, ¿no es cierto? Bueno, y aquí tienen un ejemplo de algo muy concreto, un buffer de Lysis con su receta, sus instrucciones. Entonces, esta publicación queda, voy a hacer el uso de la palabra, los distintos links que tienen que ver con los datos, con el protocolo, con la metodología, ¿no es cierto? Quedan unidos en el sitio web de Nature Communication, que es una empresa, ¿no es cierto?, que lleva mucho tiempo y que esperamos que siga así, pero si Nature Communication un día decidiera bajar su sitio, ¿no es cierto?, todas estas interconexiones entre los protocolos, los datos y la publicación, probablemente habría que buscar una manera de retenerla. Hay algo interesante especialmente en el ejemplo de Nature, en los investigadores financiados por el NIH, ¿no es cierto?, tienen la obligación de hacer disponibles sus experimentos en formatos de acceso libre, casi inmediatamente, independiente de la revista donde lo publicaron. Da lo mismo si la revista es Open Access o no. Si tuvo financiamiento en NIH, ¿no es cierto?, ese paper. Entonces ellos han generado un repositorio, en el comienzo generaron un repositorio paralelo de paper. En el fondo uno no podía bajar el paper de Nature, pero sí lo podía bajar de este repositorio que estaba asociado a PubMed, que es el repositorio, que es la base de datos biomédica más por excelencia. Y ahí se mantenía este link, pero no sé si ese esfuerzo ha sido sistemático en el tiempo o no. Pero interesante. Después hay cosas más complejas, ¿no es cierto? Esto también es una estructura informática que está disponible, ¿no es cierto?, online y también en una versión que ustedes pueden tener en su laboratorio o en su institución, ¿no es cierto? Y esto tiene la idea, ¿no es cierto?, de tener todos los niveles probablemente de ofrecer soluciones para el almacenamiento y manejo de distintos tipos de datos a distintos niveles. Aquí tienen, por ejemplo, algo de nivel de laboratorio que es parecido como un cuaderno de laboratorio, experimentos, documentos de laboratorio, reuniones de laboratorio, proyectos. Esto se parece un poco a LabFolder o Labware, pero le ofrece niveles de integración mayores, ¿no es cierto? Aquí otro ejemplo, RSpace, que es derivado, ¿no es cierto?, de R, que es una plataforma de análisis. Es bastante estándar en la comunidad, ¿no es cierto? Se creó también este software, ¿no es cierto?, de laboratorios electrónicos, que está muy orientado al análisis de los datos a posterior, ¿no? Y tiene de nuevo una estructura similar. Aquí tenemos ejemplos de un PCR, de cómo se genera un dato, pero eventualmente esto permite, esta solución en particular permite mucha mayor integración con el análisis posterior, que a lo mejor un cuaderno de laboratorio convencional, por lo menos el físico y los más sencillos electrónicos no lo permiten, ¿no? Entonces esto tiene
es mucho más sofisticado desde el punto de vista de la estructura de grupos, de la estructura de trabajo y de la interacción que ustedes pueden tener de los datos, ¿no? Así que, como les decía, aquí este es un desafío bien grande. Tenemos archivos de datos, ¿no es cierto? Datos y archivos por un lado. Tenemos herramientas que tuvieron que ver con el análisis o no. Tenemos quienes publican y quienes guardan estos datos de distintas maneras. Es un ecosistema que yo creería que todavía no está suficientemente sistematizado o estructurado. Siempre está en desarrollo y hay que estar atento. Y a veces a lo que es bueno para una disciplina no necesariamente, ¿no es cierto?, puede ser útil para otra. Por ejemplo, para nosotros en genética y genómica, el costo de almacenamiento es un tema permanentemente, porque generamos mucho espacio en disco duro, en términos de datos crudos, por lo tanto, eso es lo que manda cuando tomamos decisiones respecto a dónde, cómo poner los datos, ¿no? Ya les había mencionado GitHub, que en este caso es un repositorio fundamentalmente de software que permite el desarrollo de software de manera estructurada y versionada. Es decir, aquí las cosas no se borran, sino que solo se mejoran. También permite el trabajo en comunidad, permite la colaboración en esta plataforma, permite crear proyectos, seguir proyectos, ayudar a otros proyectos, proponer proyectos. Es bastante intenso para la gente que está fundamentalmente en el área de desarrollo y también permite compartir datos. También tiene una estructura para compartir datos, pero no es un repositorio propiamente tal, más bien está pensado en software. Y este es yo les nombré ese bioportal, es el ejemplo que les di más adelante, ¿no es cierto? Ese bioportal.org. Está todos los datos del Cancer Genome Atlas, que estamos hablando de, no sé, 100.000 pacientes aproximadamente o más, en distintos tipos tumorales, y aquí hay integración de datos genómicos, clínicos y publicaciones y metadata. Está todo en el mismo lugar y esto ha sido bien virtuoso para promover el desarrollo de la investigación en oncología. Y por último, los repositorios como más tradicionales, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Está toda la infraestructura que ofrece la National Library of Medicine con sus múltiples subsitios. Aquí ustedes pueden depositar prácticamente lo que se les ocurra, no solo el paper, sino también protocolos, metadata, variación genética, datos crudos de distintos formatos, genómicos, proteómicos, ómicos, etc. Y los europeos no lo hacen mal y tienen también esto que se llama EGA. Estos no tienen costo para los investigadores y hasta ahora han superado el test del paso del tiempo. O sea, siguen ahí después de muchos años y son bastante institucionales, ¿no? EGA depende de la Comunidad Económica Europea y bueno, y este esfuerzo del National Library of Medicine depende del NIH. Así que uno podría pensar que van a seguir estando ahí después de un buen tiempo. Y también hay unas soluciones comerciales, si quieren. Hay unas basadas en open source como Zenodo, que también es un repositorio que, si la memoria no me falla, cuenta con apoyo del Centro de Estudios de la Física, ese que es el CERN, que en fondo le da un poco de respaldo. Y también existe este otro que se llama Mendeley, que está asociado a algunas de las casas editoriales, no recuerdo cuál de ellas. También ustedes podrían obtener un DOI asociado a sus datos y depositar sus datos en estos repositorios. Bueno, acá les dejo también, mencionaban que había harta referencia, aquí está el detalle, ¿no es cierto?, de lo que les he mencionado. Eso, bueno, y ahí están mis datos de contacto, por favor. Dudas, preguntas, cualquier cosa, para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. No tengo preguntas por interno, así que no sé si alguien quiere levantar la mano, opinar algo, hacer alguna pregunta, conversar con Ricardo. Sí. Yo tengo una pregunta, otra pregunta, Ricardo, ¿y los chilenos, cuál de todo esto Bueno, están usando más? Zenodo, yo he visto que ustedes usan Zenodo de repente, el EGA sí, no lo he visto mencionado nunca. en genética y genómica yo diría que EGA está ganando mucha popularidad porque básicamente porque es inmenso, ¿no? No te genera límites al tamaño de los archivos que tú quieres depositar. Ahora nosotros somos usuarios de EGA, o sea, muchos de los datos que nos comparten los descargamos de EGA y están teniendo problemas de capacidad informática, o sea, se ha vuelto como de ancho banda, por decirlo, como que se les cae el internet. Suena gracioso, pero
toma semanas bajar los datos. Entonces eso se está volviendo un problema probablemente porque ha crecido mucho y ha crecido mucho porque el UK Biobank deposita sus datos ahí. Entonces yo creo que están en un proceso de crecimiento de su infraestructura. El repositorio norteamericano del NIH, que con sus distintos subtipos también es bastante popular. Y yo diría que Zenodo y Mendeley se llevan en la otra parte de la torta. No se pueden depositar archivos muy grandes, está más bien pensado para análisis secundarios, ¿no es cierto? O datos un poco procesados, no datos crudos. Y todos generan DOI, son linkeables y las revistas los aceptan como fuentes de datos que satisfacen el criterio editorial de hacer disponible la data para replicar los experimentos. Gracias, Ricardo. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario o algo. Sí, acá hay una pregunta de Sergio Serrano. Dice, ¿qué formato tienen los datos que pesan tanto? En el caso de los datos genéticos no tiene que ver tanto con el formato, sino, no sé, pues si ustedes, ¿no es cierto?, secuencian el genoma de una persona que está compuesto de esta cosa que llamamos TCGA, ¿no es cierto? Existe una versión informática de eso, pero el dato crudo básicamente está compuesto por billones de letras y eso ocupa gigabytes de espacio, qué sé yo, no quiero mentir, pero 100 gigabytes de espacio en un disco duro. Entonces, ese es nuestro desafío. Entonces, un estudio como la gente va a tener unos 100 sujetos y cada sujeto genera 100 gigabytes de datos, o sea, llegamos a varios terabytes sin mucho esfuerzo. Entonces, eso tiene que ver. Y hay los archivos no secundarios, digamos, se puede comprimir bastante, pero eventualmente siempre el dato crudo hay que guardarlo porque la informática asociada al análisis evoluciona mucho y es frecuente el reanálisis. Entonces, vale la pena guardar los datos crudos. Gracias, Ricardo. Yanina Candía está levantando la mano, así que activa tu micrófono. Ahí sí. Gracias. Hola, muchas gracias. La clase me pareció súper muy interesante. Me gustaría, ya que tú trabajas en un centro de investigación que es bastante crítico por el tema, ¿no? El cáncer, ¿cómo ves a nivel país la mentalidad, el cambio de mentalidad respecto al compartir datos, ¿no? Porque esto implica una forma de trabajar diferente, ¿no? No es como se hacía ciencia años atrás. Me gustaría conocer un poco cómo ves tú que ha sido ese cambio, si ha sido muy pequeño o crees tú que en realidad vamos bien encaminados. Eso me gustaría saber. Gracias. Sí. Mira, yo creo que lo que ha funcionado bien, ¿no es cierto?, es todo lo asociado a publicaciones. Es decir, aquí los grupos cualquiera, ¿no es cierto?, ya sea en oncología, en biomedicina en general, cuando van a publicar y quieren publicar en revistas, ¿no es cierto?, bonitas y con buen Q, buen ISI, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esas revistas tienen ciertos estándares que son bastante adecuados, diría yo, en términos de que uno tiene que poner suficiente data primaria que permita replicar los análisis. Ahora, el tema un poco, yo creo, donde estamos al debe es en el desarrollo de repositorios locales, que ya sean intermedios o que faciliten la vida ahí, como que yo creo que entre Reuna, alguna vez yo pensé que Reuna, que es la red universitaria nacional, ¿no es cierto?, que fue tan importante en el desarrollo del Internet para las universidades años atrás, pero aparentemente no tomó ese rol. Uno después pensó que la NIDE eventualmente, ¿no es cierto?, podría haber facilitado el tema de los repositorios locales. Eso yo siento que está quedando un poco en el aire. Y de nuevo es algo que los investigadores individualmente no tienen cómo solucionar. Quizás alguna institución que tenga un tamaño suficiente podría decidirse, ¿no es cierto?, a generar su propia infraestructura, pero yo creo que esos son esfuerzos país y ahí yo creo que estamos un poco. Ahora, además, como existen estos repositorios internacionales, bueno, eso genera esta cosa rara, ¿no? Que, bueno, por último los deposito en Europa, pero si uno mira, los japoneses tienen su propio repositorio, para que los chinos, por supuesto, Europa, Estados Unidos, yo creo que tiene un valor estratégico también tener control tener tus propios datos a mano, aunque estén compartidos, ¿cierto?
uno da por sentado que el Internet funciona y que estamos todos conectados y vivimos en un mundo global, pero en momentos de crisis a lo mejor eso no es tan cierto necesariamente y en ese minuto va a ser valioso tener capacidad de análisis y tener datos, ¿no es cierto?, de forma más local. Así que yo creo que ahí estamos un poco quedados. Pero yo creo que en general los investigadores tienen buena actitud, las revistas siguen presionando de buena forma, ¿no es cierto?, para que, si ustedes ven un paper en revistas muy famosas, ahora tienen métodos largos, extendidos, suplementarios, en fin, y yo creo que ese estándar es el camino correcto. Gracias, Ricardo. No hay más preguntas por interno. No sé si alguien más quiere hacer las últimas preguntas para Ricardo. No. Entonces, Denise. No, gracias Ricardo, gracias por hoy día. Esto, como siempre, conversar contigo y aprender más de este tema y el camino que nos queda por recorrer, digamos. El otro día algo en una conversación que tuvimos dijiste que los brasileros sí tenían, ¿no? Que tenían 2 bases de datos, Sí, 2 han mejorado mucho, tienen repositorios. dos iniciativas genómicas nacionales que además compiten, imagínate. Lo mejor de Sí. 2 mundos. Ujú. Así que ya, pues seguiremos en eso tratando. Yo sé que hizo un intento Bochef, hicimos y firmaron todos los rectores, me tocó ir, y eso, pero no ha pasado nada, pero en la parte de financiamiento, digamos. Sí, eso fue, esa firma del convenio fue el año pasado. Mira. Así que estaremos ahí, tendrá que llegar el financiamiento en algún minuto. Oye, gracias y gracias por compartir la presentación y que te vaya muy bien mañana en Concepción en el Congreso. Muchas Ya, gracias y gracias. bueno, gracias. Gracias a todos. Chao a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. ¿De qué?